Abraham Lincoln fue un hombre de gran inteligencia y sensibilidad, y su presidencia estuvo marcada por la Guerra Civil estadounidense, uno de los períodos más alborotados de la historia del país. Durante su tiempo en la Casa Blanca, Lincoln enfrentó una tremenda presión política y emocional mientras lidiaba con la división del país y la lucha por la abolición de la esclavitud. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, es conocido por muchos aspectos de su vida y legado, pero uno de los aspectos más intrigantes es su conexión con un sueño premonitorio de su propia muerte. La noche del 6 de abril de 1865, Abraham Lincoln experimentó un sueño que lo dejó profundamente perturbado. En ese sueño, se encontraba vagando por los oscuros pasillos de la Casa Blanca, escuchando susurros y gemidos que parecían emanar de una habitación cercana. Intrigado y ansioso, se acercó a la puerta y preguntó quién estaba allí. La respuesta que recibió fue impactante. Un soldado le dijo que el presidente había sido asesinado. La sensación de angustia y opresión que experimentó en ese sueño lo despertó, dejando una impresión indeleble en su mente. Al día siguiente, Lincoln compartió este sueño con algunos de sus amigos y colaboradores más cercanos, incluida su esposa, Mary Todd Lincoln. Estaba visiblemente afectado por la experiencia y expresó su preocupación por su propia seguridad. Aunque algunos de sus amigos le aconsejaron tomar precauciones adicionales, Lincoln pareció restar importancia a la idea, mostrando su habitual serenidad y determinación. Sin embargo, a pesar de su aparente calma, el sueño pareció perseguir a Lincoln en los días siguientes. Continuó reflexionando sobre él, quizás consciente en un nivel subconsciente de la amenaza que se cernía sobre él. La guerra civil estaba llegando a su fin, pero los resentimientos y divisiones en el país seguían siendo palpables, y Lincoln había enfrentado numerosas amenazas a lo largo de su presidencia. El 14 de abril de 1865, Lincoln y su esposa asistieron a una función teatral en el Teatro Ford en Washington, D.C. Durante la representación, John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado, irrumpió en el palco presidencial y disparó a Lincoln en la cabeza. El presidente fue llevado de inmediato a una casa cercana, donde falleció al día siguiente, el 15 de abril de 1865. La trágica muerte de Abraham Lincoln conmocionó a la nación y al mundo entero, y su sueño premonitorio añade una capa adicional de tragedia y misterio a su legado. ¿Fue simplemente una coincidencia inquietante o fue una manifestación subconsciente de las preocupaciones y los temores que atormentaban a Lincoln en ese momento? La respuesta sigue siendo objeto de debate y especulación, pero lo que queda claro es que este episodio ilustra la complejidad y la humanidad del hombre que encaminó a Estados Unidos a través de uno de sus momentos más difíciles.